¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Hoy estoy muy contenta porque tenemos un proyecto nuevo, una invitada muy especial, un tema muy interesante que queremos seguir pues recordándole a la gente, que queremos seguir informando a la gente para poder ir creciendo como sociedad en muchos aspectos. Me da mucho gusto estar acompañada de un amigo, en su momento fue mi profesor, y además uno de los periodistas más reconocidos que tiene Puebla, que es Martín Hernández Alcántara, con quien vamos a andar haciendo entrevistas. Martín, qué gusto siempre estar contigo. Gracias. No es la primera vez, ni va a ser la última. Ni va a ser la última. Mucho gusto estar aquí. Y muy agradecidos de haber contado con el tiempo de Liz Mejorada. La conocen, poblana, activista, feminista. Súper conocida, una voz calificada para tocar muchos temas importantes, pero hoy vamos a tocar el tema que tiene que ver con movilidad, que tiene que ver con los derechos de los peatones, de los ciclistas. Ella es integrante del colectivo Manu Vive, que a raíz de la tragedia de la pérdida de Manu ha hecho muchas cosas positivas en torno a la lucha por todos estos espacios que tienen que ser de todo. Liz Mejorada hoy con nosotros, currículum muy grande, pero se lo resumo con esto y agradezco que haya tenido el tiempo de venir a platicar con nosotros. Bienvenida, Liz. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, Martín, Janet, y a todo el auditorio. Espero que les vaya pues súper bien en este nuevo proyecto y pues muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Desde Manu Vive prácticamente pues ya hemos cumplido creo que como 6 años prácticamente desde la tragedia que nos quitó la vida de Manu. Y bueno, llevamos 6 años acompañando a la familia, luchando. Ya tenemos una ley general, una reforma constitucional, una reforma en la Constitución de Puebla y también tenemos una ley de movilidad para el Estado de Puebla. Y bueno, yo creo que hemos logrado muchas cosas, pero aún así pues es difícil muchas veces ordenar el espacio público y es lo que estamos viendo ahorita con la ciclovía de las Torres. Parecía que broma, pero no, o sea, tuvimos muchos años este país sin esas leyes tan importantes. No había federal, no estaban homologadas con las locales, ha habido esfuerzos importantes, siempre se quedaban guardadas, como que no lo consideraban algo importante. Obviamente no era la prioridad de muchos ejecutivos y mucho menos el legislativo le echaba ganas a estos temas de movilidad y eso nos fue rezagando, ¿no? Vamos atrasados desde lo legal. Sí, vamos atrasados y bueno, ocurren, creo yo, muchas cosas, ¿no? Por un lado, pues si le preguntamos a nuestros papás o a nuestros abuelos cómo se movían, pues la verdad es que la gente caminaba, la gente, sobre todo caminar era la principal forma de movilidad en nuestro país. Y pues justamente con la industrialización en el siglo XX y ya últimamente pues con todo el crecimiento desordenado, porque las ciudades han crecido de manera muy desordenada y sin planeación y con las múltiples deficiencias que tenemos al transporte público, pues hoy tenemos como un mega problema. Y también aquí tiene mucho que ver cuáles son como las visiones de lo que queremos de una ciudad. O sea, hay gente que sí piensa como que la ciudad de Puebla a lo mejor debe ser algo pues lleno de segundos pisos y deprimidos y autopistas y carreteras dentro de la ciudad, y hay personas que pensamos que pues debe de ser otra cosa, ¿no? Que deben de ser espacios más amigables. También, por ejemplo, desde 2016 impulsamos, antes de que Manu muriera, pero estábamos impulsando la peatonalización en el centro histórico. Y hemos tardado casi 10 años en que se peatonalicen 2 calles. Y hoy pues la gente vemos cómo están en el Zócalo, enfrente de la catedral, cómo juegan los niños, o sea, cómo es bonito caminar el Zócalo. Y cómo esperaríamos que se peatonalicen muchas más zonas, pero tiene que ver eso. Estamos en un punto en donde hay diferentes formas de ver la ciudad, diferentes formas también de querer aspirar el crecer la ciudad, y eso siempre va a generar pues múltiples tensiones en México y yo diría que hasta en Europa. No es algo sencillo ni es algo fácil. El año pasado que tuve la oportunidad de estudiar en Alemania, estaba en una ciudad que se llama Bonn, que es, bueno, para los ambientalistas, Bonn es la sede del convenio marco en cambio climático de la ONU, ¿no? O sea, tiene un campus de cambio climático con sede en Bonn, que es, de hecho, mucho más pequeño en cuanto a población que Puebla.
y querían construir una ciclovía sobre la avenida principal que te conecta a la parte moderna con el zócalo de la ciudad de Bonn. Y había mucha gente en contra. O sea, en una ciudad que gobierna pues el Partido Verde, que allá pues, es un partido ambientalista. Allá sí es verde. Allá sí es verde. En una ciudad que es sede del convenio marco, en una ciudad en donde está un campus de la ONU y te dan clases en cambio climático, o sea, en esa ciudad que es capital en el mundo en cambio climático, había vecinos en contra. ¿Con qué argumento? Los mismos que aquí. Los mismos que aquí, diciendo que iba a provocar más tráfico, que porque que no había ciclistas, que por qué querían construir la ciclovía. Entonces yo, que a veces por el frío prefería irme en el tren al instituto, decía, bueno, pues me voy en bici para solidaridad, ¿no? Con los alemanes que quieren construir la ciclovía y que dicen que no hay ciclistas. Entonces aquí en Alemania, en Europa, en Bonn, siempre hay tensiones y lo importante pues es tener firmeza, ¿no? Oye, pero Liz, ustedes están impulsando muy fuerte la agenda de movilidad sin motor, lo cual a mí me parece perfecto, pero a algunos no se nos quita el talante cochista que le llaman ustedes. Y a quienes estamos más sensibilizados, yo me confieso como un cochista, o sea, es decir, por supuesto que comparto esta agenda, pero hay cosas en las que yo de plano no entro. ¿Por qué? Porque estoy habituado al coche, porque mi ritmo de vida lleva una dinámica muy parecida, por cierto, que aquí es donde me va a callar ella, muy parecida a la tuya, en donde estás de arriba para abajo. Y bueno, uno dice a veces, uno escucha este tipo de comentarios, pues no estamos en Ámsterdam, no estamos justo en alguna ciudad de estas donde la gente tiene ya una costumbre bien acendrada de usar bicicletas, las vialidades están diseñadas para eso, más allá de que haya ciclovías, estamos llenos de baches por todas partes, es decir, ni siquiera la movilidad con motor está resuelta de manera perfecta. Bueno, hay que hablar nada más sobre el sistema de transporte público, que es hiper deficiente en esta ciudad. ¿Qué les dices a ellos? O sea, ¿qué beneficios van a obtener las personas que no comparten esta agenda? Sí, yo la verdad es que en ese sentido soy como muy, o sea, yo entiendo a los conductores, ¿no? Que dicen, pues no me quiero bajar del coche. Y claro, y siempre lo hemos dicho, ¿cómo se va a bajar la gente del coche si el sistema de transporte público pues es una porquería, ¿no? Y si las calles también son una porquería y si muchas fallas. Y yo creo que tienen toda la razón. O sea, una de las cosas que yo pienso es que todas y todos debemos de luchar por un mejor transporte público. Y que cuando tengamos un transporte que pues pueda garantizar justamente la movilidad de las personas, la gente poco a poco se va a ir subiendo o sumando a esos tipos de transporte. Ahora que me toca vivir en la Ciudad de México, lo veo un poco más porque pues hay compañeros de trabajo que dicen, oye, es que yo no me voy a llevar el coche al Zócalo porque es horrible. O sea, el tráfico, entrar, el estacionamiento es carísimo, o sea, no. Y tengo compañeras y compañeros, y más con las contingencias ambientales, pues que ya aprendieron diario moverse en metro y dicen, bueno, me voy en metro, lo que sea. O también tengo amigos que son funcionarios y dicen, dejo mi coche en tal lugar afuera del Zócalo y si tengo que ir al Congreso, a Palacio Nacional, a no sé qué, me muevo en bici. Porque está Ecobici, entonces agarro la bici y me subo. Entonces justamente vemos como en la Ciudad de México, que por ejemplo Ecobici es el sistema de bicicletas públicas más grande de Latinoamérica. O sea, al día me parece que se están haciendo cerca de 500,000 de viajes en Ecobici en la Ciudad de México. O sea, de más de 20 millones también hay que decir. Eso es claro, ¿no? Pero es una cosa monstruosa que dices... o sea, son menos emisiones de CO2, o sea, son 50,000 personas que deciden pues no usar el coche para un traslado y que se están moviendo en la bici y pues que eso beneficia un montón. Entonces yo creo que más allá de decirle a la gente como bájate del coche y súbete a la ruta 10, es qué tal si todas y todos nos sumamos a pedir que exista un mejor transporte público. También lo veo mucho y eso también dicen los políticos y tienen un poco de razón. Llegas a la casa y les preguntas, no, pues hola, no sé qué necesitan. Que poden el árbol, que lo quiten, que lo talen. No te piden banquetas, no te piden transporte público digno, no te piden hasta a veces ni iluminación. Su principal problema en la vida son los árboles. Eso pasa un montón, aquí en Ciudad de México y en Puebla. O sea, la gente está obsesionada con talar árboles, de verdad. Entonces, esas son las cosas que necesitamos en transporte. Oye, yo quiero, antes de que pasemos, Janet, preguntarte sobre esto. Alguna vez escuché, y lo comparto también, de Juan Villoro, hablando sobre la Ciudad de México, decía, esta ciudad es una ciudad que no está diseñada para caminar.
Si tú vas por una acera, esa acera está chipotuda, se corta el camellón, no hay, digamos, franjas para que te puedan proteger. Y parece que también el asunto de la movilidad, que se toca mucho en el asunto del transporte, a veces no lo estamos viendo muy reflejado en las demandas sobre mejores, digamos, calles para poder ser transitadas a pie. ¿Qué hay de eso aquí en Puebla? Yo creo que depende. O sea, por ejemplo, Puebla tiene un centro histórico que es de los más bellos del mundo. Igual, no lo valoramos, nos da igual, etcétera, pero vas buscando y viajando en otras ciudades y te das cuenta que en Puebla, pues de entrada tenemos una cuadrícula, ¿no? Nos ubicamos por calles, no te estás teniendo que aprender de 20 nombres de expresidentes, ¿no? Ni nombres de doctores, ni de cosas raras. Entonces, en Puebla yo creo que hay muchas condiciones porque todavía no tenemos los problemas de la Ciudad de México. O sea, todavía en Puebla nos podemos mover incluso en coche sin que sea tan pesado, ¿no? El problema justo es que necesitamos hacer lo que se pueda para prevenir pues justamente el crecimiento de la población y que eventualmente en 10 años esto se vuelva a Ciudad de México y todo el día no podamos ver el cielo. Entonces, eso es lo que tenemos que prevenir y yo creo que lo otro que tenemos que tener pues súper claro es que, o sea, el calentamiento global existe. Lo vemos hoy en día, estamos teniendo una temporada de lluvias que no es normal. Y las ciudades también se tienen que ir preparando para tener lluvias torrenciales que pueden causar daños inimaginables, para granizo que no tenga sentido, para cambios pues en el clima, y esa es la parte de resiliencia que tienen que tener las ciudades. Entonces también no es como una cuestión de gustos, ¿no? De decir, ay, esta es la mejor forma, sino de que o lo hacemos o pues ¿quién sabe dónde vamos a parar? Sí, no sabemos dónde vamos a parar, exacto. Como el Buki. Exactamente. Liz, tu lectura de la actualidad en Puebla. Sabemos que hubo por ahí un gobernador que fue el que metió ciclovías, pero tú usaste la palabra desordenada, ¿no? Crecemos sin orden. Las mandó al periférico, las mandó a la autopista, las mandó a los segundos pisos. Sí. También él puso el Metrobús, pero desde ese momento hasta el día de hoy sigue siendo insuficiente. Y algunas las tuvieron que quitar porque no paraban los accidentes, los atropellados, la ciclopista ahí en la autopista, en la parte baja de la autopista. Han ido tratando como que de acomodar lo que en su momento inició mal planeado. Ahorita, ¿cómo ves, hablando específicamente de esta red de ciclovías, ciclopistas? Sí, pues en efecto, yo creo que me atrevería a decir que la única cosa que hizo bien el gobernador en su momento, Moreno Valle, pues fue ruta, ¿no? O sea, el primer sistema que es de Bus Rapid Transport es transporte rápido con otro modelo. El problema es que poco a poco se ha ido abandonando, se abandonó por el gobierno de Barbosa porque pues desde su lógica de, no, pues lo hizo un gobierno panista, entonces hay que abandonarlo. Y la verdad es que no. Hoy en Ciudad de México, por ejemplo, pues es cierto que no se le ha querido invertir a construir más metro, pero el Metrobús es lo que está salvando la movilidad de la ciudad, sí, ¿no? Sí. Y es un sistema muy eficiente que está movilizando a muchísima gente día a día. Entonces, en Puebla, pues tendríamos que aspirar a que crezcan las líneas de ruta. Ahorita, pues no hay compromisos firmes de que crezcan, entonces creo que es una de las cosas que están haciendo falta. También, por ejemplo, en su momento se tuvieron ciertos intercambios para transporte eléctrico, ¿no? Y es como de, ok, pueden traer camiones eléctricos, lo que sea, pero necesitamos más camiones, más líneas, claro, más infraestructura, porque con lo que existe no es de plano pues suficiente. Yo creo que la agenda de movilidad se abandonó, incluso también a nivel municipal. El periodo de Claudia Rivera se lograron construir entre 45 kilómetros, 50 kilómetros de ciclovía. En el periodo de Eduardo Rivera no se logró ni un solo kilómetro, o sea, no se construyó nada. Y cuando tendríamos que estar construyendo mínimo cada año 100 kilómetros. O sea, eso tendría que ser el estándar mínimo para que podamos como avanzar. No se hizo. También, por ejemplo, pues desapareció el sistema público de bicicletas, que pues
digamos, no funcionó, pero no funcionó porque el gobierno también lo ve como un negocio en lugar de como una inversión. Claro. Entonces, eso es una inversión a la salud pública, o sea, no hay más. Es como el metro, o sea, el metro tenerlo subsidiado es una inversión a la salud pública en muchos sentidos y al bienestar social. Entonces, yo creo que la agenda va ahí más o menos. El gobernador Armenta en los 10 años de la vía recreativa, porque la vía recreativa ya también cumplió 10 años, el gobernador Armenta pues se comprometió a crecer la infraestructura ciclista. Pues desgraciadamente se han hecho ciclovías en muchos lugares en donde no hacen sentido, ¿no? Todas las del parque lineal que están, pues la de la autopista, pues sí, no hacen sentido. No solamente se trata de construir más ciclovías, sino de pacificar el tránsito. Si tienes unas calles armoniosas en donde la velocidad es baja, no necesitas hacer ciclovías, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las torres, ¿tú qué piensas que eso es lo que nos tiene ahorita en jaque mate? Sí, o sea, con las torres a mí me tocó cuando llegué a vivir a Puebla, por ejemplo, vivir en Los Héroes, entonces esa era como pues mi vía para ir al CCU y demás. O sea, es una zona que conozco muy bien, y hay algo bien importante que decir. En las torres y en el sur de la ciudad hay muchísimos ciclistas trabajadores, ¿no? Mecánicos, plomeros, o sea, panaderos. Sí, panaderos que transportan su mercancía, o sea, los que te llevan el garrafón de agua, o sea, hay muchos vicioficios en bici, ¿no? Y no hay infraestructura. De hecho, había muchos ciclistas que decían, ¿por qué quieren hacer más ciclovías en el Zócalo? Y nunca las sacan y no sé qué. Y bueno, ahorita se está haciendo esta propuesta, ya se está construyendo. Es algo que le celebramos al alcalde y al subsecretario Norman Campos, que pues están empujando, ¿no?, esta agenda. Y la verdad es que yo también celebro que, por lo menos allá en una entrevista que el alcalde dio, pues dijo que iban a tener firmeza, ¿no? Porque, a ver, siempre que se ordena el espacio hay gente a favor y en contra, ¿no? O sea, hay gente que cree que no le viene bien, que el estacionamiento, que siempre buscamos razones. Eso nos pasó también en la 4, no sé si recuerdan, justo donde murió Manu, se llenaba siempre de ambulantes, vendedores de árboles, o sea, de todo lo ponen en la ciclovía, o sea, toda la 4 siempre era el mismo problema, sí, con muchas empresas y demás. Y en realidad pues es como darnos el espacio para acomodarnos y decirle a la gente que pues necesitamos ser solidarias y solidarios. Tuvimos por ejemplo una rueda de prensa desde Manu Vive y llegaron 3 vecinos a irrumpir, ¿no?, la rueda de prensa. Esta semana pues. Esta semana. Y claro, o sea, ellos a lo mejor pues no quieren caminar, no sé, 15 metros más, pero ¿con qué cara le podemos decir a la mamá de Manu que perdió un hijo justamente pues por estos conflictos en cuanto a la visión de la ciudad? Porque al fin y al cabo son 2 visiones de ciudad que se contraponen. O sea, ¿qué le podemos decir a ella sobre si no se tiene que hacer? O sea, construir ciclovías es eso, es también parte de la reparación del daño para todas las personas que han sido pues asesinadas en la vía pública, y en las torres de hecho también han muerto ciclistas por no tener una infraestructura digna y decente. Entonces creemos que para la gente del sur de la ciudad esa ciclovía puede hacer justicia para la clase trabajadora. Oye, por talante centralista y por obvias razones que es la capital y que concentra el mayor número poblacional, pues casi toda nuestra visión sobre estos asuntos están en la capital del estado, pero hay otros municipios, ciudades, que también tienen una densidad poblacional muy importante, que tienen ya infraestructura urbana de primer nivel, que tienen industrias también, mucha gente que se desplaza en bicicleta o que tiene que tomar transporte público, en fin, y que al parecer no están siendo tan visibilizadas en la agenda de la movilidad. Por ejemplo, me refiero a Tehuacán. Ese es un ejemplo clarísimo, por no mencionar Tiziutlán. Y Atlisco, que nos queda muy cerca, y hasta Izúcar de Matamoros, Atlisco por el asunto de todo el turismo que entra ahí. ¿Qué tiene que pasar ahí? Puede haber, pienso yo, modelos de experimentación de cómo se podría desarrollar una ciudad que está en pleno crecimiento para que tenga ya condiciones aptas cuando tenga ya una densidad poblacional adecuada. No, totalmente. Incluso sin irnos tan lejos, yo creo que Cholula, pues es el pueblo bicicletero, ¿no? O sea, los gobiernos de Cholula tendrían que proteger justamente pues esas formas de movilidad que ya existen, que mucha gente se mueve en bicicleta. Justo por Tehuacán, a mí me tocó llegar pues no sé, iba de paso para Oaxaca
y me tocó ver una escuela, una primaria, en donde todos los niños llegaban, bueno, todos, pero yo vi como 100 bicicletas estacionadas afuera. O sea, que en ese pueblito donde casi no había coches, todo el mundo se iba en bici. Entonces, en los pueblos, la verdad es que la bicicleta se utiliza mucho. Por ejemplo, yo ahí no estaría como tan a favor de construir infraestructura ciclista porque no hace sentido, ¿no? O sea, la gente tiene toda la calle para andar en bici porque casi no hay coches. Lo que sí creo es que necesitamos regular urgentemente pues el tema de seguridad vial, que ese es otro tema y tiene que ver con gestionar pues los flujos vehiculares y la velocidad. Yo, por ejemplo, que soy de Chignahuapan, o sea, en Chignahuapan, por no tener un correcto diseño urbano, hay ciertas calles principales en la ciudad en donde pues a veces, o sea, en Chignahuapan no puedes andar a más de 30 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? O sea, eso está así en el reglamento de tránsito, no se puede. Cuando mi papá me enseñaba a manejar, me dice, pues mira, aquí tú en la carretera lo que quieras, pero en el pueblo no más de 30 kilómetros, o sea, no. Y de momento hemos tenido siniestros brutales. Por ejemplo, a la hermana de una amiga que vendían crepas en Chignahuapan iba sacando su carrito de crepas y un estúpido en una calle que son, o sea, de verdad, de una calle de tránsito vehicular muy bajo, pues venía tomado y embistió a la niña, ¿no? Y la asesinó. Entonces, ahí necesitamos mucho en los pueblos y en muchos lugares regular el uso de, o sea, el beber alcohol y manejar. Y los pueblos tienen muchísimo potencial para regular la velocidad. Y otra cosa que no han hecho, con la Ley General de Movilidad y sobre todo con la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, todos los 217 municipios de nuestro estado tienen que armonizar sus reglamentos de tránsito. Tienen que pues incluso tener su propia agenda, ¿no? Peatonalizar, hacer zonas 30, sí, o sea, pacificar el tránsito lo más que se pueda. Por ejemplo, en Zacatlán lo han intentado, lo han hecho bien, están liberados cajones de estacionamiento en el parque, es muy padre, ¿no? Porque ahora, pues a lo mejor tú vas y ya puedes ver como otra vista sin los coches estacionados, ¿no? A la gente luego no le gusta, pero sí es bonito. Es como si ahorita tuviéramos un cajón de estacionamiento fuera de Palacio del Ayuntamiento, ¿no? O sea, como que no nos hace sentido y ahorita está liberado, entonces son esas cosas que se pueden hacer dentro de otras muchas, pero sí, en Tehuacán, por ejemplo, me tocó también rodar, o sea, andar en bici. Hay algunas ciclovías también rurales. Me tocó andar en bici en Tehuacán en un evento que organizó una regidora, Irma Villanueva, que de hecho Javier Hidalgo, que ahorita es director de Pilares en la Ciudad de México, nos acompañó. En ese momento él era diputado federal. Y desde el Zócalo de Tehuacán nos fuimos rodando hasta la universidad, ¿no? Sí, en el desierto y en todo. Muy divertido, muy, muy, muy padre. Pero pues viendo las condiciones, ¿no? También de cómo es andar en bici en Tehuacán. Y es algo que sí necesitan todos los gobiernos municipales del estado de Puebla invertirle a la movilidad no motorizada. Oye, perdón. Unos no se bajan o no nos bajamos del coche y otros que no tenían coche se están subiendo a las motocicletas por También. Diferentes razones. La principal es que es un medio mucho más económico a veces que el transporte público. A veces tenemos esta visión de que, híjole, qué padre tan irresponsable, lleva ya a sus 2 hijos y a la señora. Resulta que es mucho más barato que el transporte público, más eficiente y con un tanque prácticamente todo se trata. Sí. ¿Qué hay que hacer ahí? Y además hay un auge de las tiendas también, estas tiendas, Sí. ya no las vamos a mencionar acá, ¿verdad? Para hacer más publicidad, además de que son tiendas que son casi como tiendas de raya, por lo que cobran a la gente que tiene menos lana. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué hay que hacer ahí? Pero ese es así un súper tema, súper amplio, pero lo más importante decir es que tenemos un disparo de muertes viales por motocicleta, porque en el país, por lo menos en datos de 2024, se vendieron 1 millón de coches y 1.200.000 motocicletas. O sea, en México ya se están vendiendo más motos que coches. Y obviamente, pues muchas de estas tiendas lo que te venden son motocicletas a muy baja calidad, ¿no? O sea, baja calidad, que se van a desarmar en el primer momento. Y lo otro, pues que no hay... O sea, esto también parece una selva en cuanto a control vehicular. Sacan las placas en otros estados, no se les puede multar si no los agarras en flagrancia. Entonces, esto se vuelve tierra de nadie y las muertes viales se están disparando. Casi es seguro que si alguien se compra una moto y anda en moto, va a ser víctima de algún siniestro vial, porque por la velocidad sus probabilidades de morir se disparan así cañonas. De hecho, es más peligroso andar en moto que en bici.
Hay más probabilidades de morir si andas en moto que en bicicleta. Y que en auto, seguramente. Y que en auto, porque en auto pues tienes un auto de 1 tonelada que te protege. Sí, depende de la calidad de los autos, ¿no? O sea, hay autos que sí se hacen chicharrón, hay otros autos que ya tienen mejores controles para la seguridad, pero sí, ese es un problema enorme y que también incluso tiene que ver con el tipo de casco, ¿no? En México se venden cascos de muy baja calidad y eso pues tiene impactos en todos sentidos, porque imagínense en el sistema de salud tener que estar recibiendo impactos de choques de motocicleta que están todo así elevándose, ¿no? Pues es lo mismo un poco con la diabetes y con las demás enfermedades que pues son como provocadas por el propio sistema, que decimos, híjoles, o sea, está muy cañón, pero es una carga al sistema de salud, es una carga al sistema de bienestar. Y también hay otro tema que no se ha desarrollado tanto, que a mí me fascina, me encantaría estudiarlo más, pero a ver, todos esos siniestros y todas esas muertes y todas esas personas que quedan con algún tipo de lesión, existe una carga de cuidados para las mujeres. O sea, hay mujeres que dejan sus trabajos y su vida por cuidar a un integrante de su familia que fue víctima de un siniestro vial en un choque. Y esos datos no se ven, pero si las labores de cuidados en el país, que ya lo dijo el INEGI, equivalen a cerca del 24% del PIB, de ese 24% del PIB, los cuidados por siniestros viales pues también deben de ser muy altos. Ojalá algún economista saque la cuenta. 8 millones de pesos, ¿no? En cuidados, se calcula. Sí, o sea, 24, yo creo que tal vez más, pero sí, 24% del PIB está en cuidados. Y ¿no? trabajo o sea, no remunerado. Equivale a cuidados a trabajo no remunerado. Entonces, y la importancia de la continuidad, porque hemos venido platicando de lo que sí funciona, de lo que no funciona, de lo que podrían hacer los ayuntamientos de otros municipios para ir empezando, para ir mejorando. Pero otra problemática a la que nos enfrentamos es que vamos alternando y se van truncando de repente esas iniciativas, esas políticas. Yo recuerdo a Luis Bank, que hizo un estudio o varios estudios para tratar de volver peatonal el centro histórico. De hecho, hizo pruebas piloto. Sí, no lo habían piloto, hecho. Ándale. Le criticaron mucho que había salido muy caro el estudio. Finalmente se va y ahí quedó. Claudia Rivera llenó de volardos y bueno, los volardos yo creo que fue de lo que más se le criticó, que al final pues, tenían esa función de proteger al peatón porque no estamos acostumbrados a respetar aquí a los peatones. Entonces, pues si no lo quieres hacer por gusto, va a ser a la fuerza, con volardos, ¿no? Y bye. Las bicis, bye. O sea, como que todo se va truncando. ¿Qué podríamos hacer? No sé, pensar a lo mejor en llevarlo al legislativo para decir, a ver, esto ya se empezó y si se tiene que construir 100 kilómetros, mínimo el ayuntamiento está obligado a 20, por ejemplo, y ¿de qué manera obligarlos a que le sigan con algo que sí está bien hecho y no lo tumben? Sí, yo creo que esa es como la pregunta del millón y yo creo que eso que estás comentando es nuestro principal diferenciador con ciudades que tienen una administración buena y eficiente. Porque, por ejemplo, en Puebla y en México tenemos muchos instrumentos de planeación que justamente te indican cómo debería de ir creciendo la ciudad. No se han hecho muchos. Por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México se hizo un programa de ordenación en 1998 con el ingeniero Cárdenas. Y desde 1998 no se está haciendo uno hasta ahorita. En Puebla, pues no tengo identificado un programa de ordenación vigente. También ni siquiera se identifica cuál es la zona metropolitana con Tlaxcala y demás. Pero justo lo que estás comentando es bien importante porque, en efecto, en nuestra ciudad se han hecho diferentes programas. Hubo un programa de movilidad urbana sustentable que se llama PIMUS y que justamente era un proyecto de planeación de la movilidad urbana sustentable de aquí a 10 años. Entonces ahorita ese debe de ir acabando porque en efecto lo hizo Luis Bank, debe ser como 2016, 2026 y no lo sigue. Entonces, sí, yo creo que en el legislativo se tendría que fortalecer un poco más las sanciones de las cosas que se aprueban y sobre todo cuando son instrumentos grandes, porque en efecto son caros. O sea, hacer estudios, por ejemplo, de las cosas más caras que tenemos son estudios origen-destino, que es donde te dicen cuál es el origen de la gente, dónde duerme, dónde vive y a dónde se quiere trasladar.
Y con eso se debería de planear el transporte público, por ejemplo, y eficientar. Y hoy lo que tenemos, pues son como lo que se le ocurre a cada quien. Sí, así a de, mí se me hace que... A mí se me hace que como aquí está el hospital, la ruta de la 10 debe de pasar por aquí, dar la vuelta pura ocurrencia. Vivimos en un país, en un estado de pura ocurrencia. Y lo que necesitamos hacer es que todas y todos le apostemos a la planeación, a la eficacia, a cumplir con los programas que se tienen y a socializarlos. Cuando yo llegué a ser consejera de movilidad en la ciudad de Puebla, una amiga urbanista me dijo, Liz, hicimos el PEMOS. O sea, defiéndanlo, enséñenselo al mundo, porque los funcionarios, los regidores no lo conocen. El mensaje, Liz, para irnos despidiendo, que va justo con lo que acabas de decir, socializarlos, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente para que entendamos finalmente que cuando se construye una ciclopista, una ciclovía, cuando se destina cierto presupuesto para cualquiera de los temas que tienen que ver con movilidad, al final nos estamos beneficiando como sociedad por lo que tú ya dijiste? No vamos a estar llenos de accidentados, el tema del medio ambiente. Al final, pues todos los que andamos conviviendo en esta ciudad nos vamos a beneficiar conforme nos vayamos ordenando, ¿no? Pero nosotros nos ponemos muy bravos desde nuestra trinchera y la defendemos porque no conocemos, no sabemos. Yo agregaría esta pregunta, si me lo permites, esta civilidad que debemos tener para con el peatón y el ciclista. Es decir, cuánto margen de distancia tenemos que dejar cuando vemos que una persona viene en bicicleta, no enojarnos cuando a veces, porque también hay ciertas imprudencias de uno que se mete, no hay que negarlo, no me quiero meter en eso porque luego eso toma como pretexto, y también con los peatones, que casi les apresuramos, les aventamos el auto para que pasen rápido, o cuando tiene el paso peatonal, por ejemplo, los puentes estos peatonales, no los respetamos, aventamos la data y ahí ellos tienen que estar esperando. ¿Qué les dirías a todos ellos? Sí, pues primero les diría como dice la fundadora de Manu Vive, Luz del Carmen Centeno, desde Manu Vive no trabajamos para los ciclistas ni para los peatones, trabajamos para todas las personas de Puebla. Y todas y todos somos peatones. A veces a muchas personas se les olvida, pero en el momento en donde te bajas del auto y cruzas la calle y caminas al estacionamiento, todas y todos somos peatones. Entonces necesitamos tener pues mucha sensibilidad, empatía con todas las formas de movilidad. Agradezcámosle a las personas que se mueven diario en transporte público y en bicicleta, porque de verdad nos están ayudando a que no tengamos contingencias ambientales más recurrentes, porque también esas formas de movilidad importan y valen muchísimo para pues, las personas en general. Luchemos todas y todos por poner la agenda de movilidad al centro y decir que queremos ciudades sustentables. Teniendo una ciudad sustentable, todas y todos vamos a ser más felices, porque perder a alguien en un siniestro vial, a una persona que amas por un siniestro vial, es de las cosas más pues horribles que existen en el mundo, y que nosotras queremos que nadie más lo padezca, que nadie más lo sufra. No se esperen a ser víctima de un choque, no se esperen a que les atropellen a alguien, no se esperen a que pierdan a alguna persona que aman para ser sensibles. Todas y todos podemos involucrarnos en construir pues una nueva agenda, una nueva realidad, una nueva narrativa, y de verdad es de las cosas, yo siempre pienso que las bicicletas son de las cosas más revolucionarias que han existido en el mundo, porque el ser humano ha creado muchas cosas que parecen buenas y terminan siendo malas, y la bicicleta solo nos ha dado muchas libertades en muchos sentidos. Entonces eso, seamos solidarios en estos tiempos de lluvia, igual con los peatones, con los ciclistas, pues no hay que echarles agua, no hay que andar ahí como con insensibilidades, y yo creo que podemos ir construyendo una ciudad y una región y un estado que sea sensible con todas las formas de movilidad. Liz, pues gracias por el mensaje, gracias por estar con nosotros, por platicar con nosotros, y ojalá que cuando vuelvas a tus tierras poblanas, que sea claro pronto, que sí. Otra vez platiquemos de muchos temas, porque hay mucho que nos gustaría platicar contigo. Gracias. Maravilloso, gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, nos saludamos a la próxima.